Iglesia, muy buenas tardes. Pues déjeme decirle que en el nombre del Señor Jesucristo le damos la bienvenida. Qué bueno que decidió estar en este lugar, este día muy en especial que es Día del Señor, que Él ha creado para que nosotros vengamos y le adoremos, que estemos cerca de Él, de su presencia, escuchando desde luego su palabra, ¿verdad? Y entre otras cosas también gozarnos en coinonía como hermanos, saludarnos, vernos. Quienes nos siguen por transmisión, también qué gusto nos da que estén en este culto, que nos sigan, que nos vean, pero sobre todo que estén metidos ustedes también en este culto de adoración a nuestro Dios. Gracias, gracias Señor por lo que tú haces en las vidas. Y sin lugar a dudas que el conocimiento que debemos de tener de Dios de entrada no es un deseo natural del hombre, fíjese. El conocimiento de Dios no es un deseo natural del hombre para acercarnos y estarlo conociendo. Para acercarnos en confianza, para acercarnos con Él ante su presencia, para conocerle. No es algo que nosotros hagamos de manera natural, de mutuo propio, decimos, ¿verdad? Mire, déjeme decirle que yo de niño aprendí a conocer a un Dios de castigo. A mí se me habló de un Dios de castigo. Entonces así fui creciendo con ese Dios de castigo. Nunca se me habló de un Dios de amor o de un Dios de misericordia o un Dios que nos está sosteniendo, que nos está sustentando, de un Dios que tuviera promesas, hermosas promesas para nuestras vidas y que en su fidelidad este Dios estuviera cumpliendo esas promesas. No se me habló de un Dios de perdón de pecados, sino más bien te va a castigar Dios. Y eso muchas veces también hace pues que nos apartemos, que eso sea lo único que conocemos de Dios. Pero sí se nos enseñan las costumbres y los ritos religiosos que se supone llevan a Él. Eso sí nos lo enseñan, ¿verdad? Pero Dios no es lo que quiere. Dios lo que quiere es que le conozcamos de manera integral. Por eso es que Dios ha revelado su palabra y la tenemos hoy al alcance de nuestras Biblias para que conozcamos realmente quién es Dios, ¿verdad? Dios quiere que seamos libres y libres de una manera integral, y a veces pensamos que es nada más hacernos libres de pecados, pero Dios también quiere en esa libertad que nosotros estemos gozando de manera integral la libertad. Somos libres de pecado, sí, pero somos hoy libres para acercarnos a Él, no por méritos propios, sino por el sacrificio que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz para que nosotros tuviéramos ese acceso y hoy esa permanencia en Dios por medio de la vida eterna, ¿verdad? Quiere el Señor hacernos libres de las ataduras religiosas, de las costumbres, de todo aquello que nos encontramos sometidos, porque estos ritos o estas costumbres muchas veces son impuestas por el hombre, y entonces el Señor quiere hacernos libres también de ello. Pero ¿cómo podemos nosotros ser libres de estas costumbres y de estos ritos? Pues por medio de la sabiduría que el Señor da abundantemente a nuestras vidas, pero tenemos que hacer algo para que nosotros podamos adquirir esa sabiduría. Y ya hemos venido comentando aquí que tenemos que acercarnos a la palabra, ¿verdad? A conocer lo que no conocemos de Dios, a conocer la verdad de un Dios que se ha revelado a sí mismo y no al Dios que conocimos anteriormente, ¿verdad? Dios está dispuesto, una vez que llegamos a sus pies, que entregamos nuestros corazones a Él, que creemos por fe Él, a darnos esta sabiduría para que le conozcamos. De manera que le voy a pedir que abra su Biblia y busque el libro de Proverbios.
Si alguien no tiene Biblia, levante su mano y mi hermana Mon se las va a hacer llegar para que usted esté abriendo ahí esa Biblia. En casa también le recuerdo estar siempre con su Biblia a la mano para que abramos y leamos juntos la palabra de Dios. Proverbios, el libro de Proverbios, en el capítulo 1, y vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Le voy a dar lectura, por favor usted siga ahí en su Biblia, siga con su vista esta lectura. Dice Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Acompáñeme a orar. Dios, gracias, Padre bendito. Gracias porque derramas en nosotros esta sabiduría de tu palabra, Señor, y quieres que nos acerquemos más a ti, Señor, para que conozcamos a este Dios único y verdadero, que nos conduce, que nos lleva por el buen camino, Señor, que nos guía con su diestra, que es Dios de amor, que es Dios de perdón, que es Dios de misericordia, que es un Dios fiel en nuestras vidas. Es el Dios ante el cual estaremos el día de mañana, ante su presencia en la vida eterna a la que hemos sido llamados por su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, que esta palabra sea viva, sea eficaz, que taladre, Señor, los corazones para que aprendamos a vivir conforme tú nos has dicho ya. Oramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, es nuestra tercera semana ya de una serie que hemos iniciado. ¿Recuerda usted cómo se llama la serie en la que estamos siguiendo la palabra del Señor? Mire, sabiduría de Dios para vivir. Esa es la serie que hemos estado compartiendo con ustedes por medio de la palabra, porque es muy importante lo que el Señor nos dice que debemos de hacer para vivir. Y el mensaje de hoy tiene por título, ¿para qué nos sirve la sabiduría? Porque muchas veces pedimos la sabiduría de Dios, pero no sabemos para qué el Señor nos está entregando esta sabiduría, ¿verdad? Bien, punto número 1. Conecta sabiduría con enseñanza. Y comienza diciendo este libro de Proverbios en su versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Comienza así porque este libro de Proverbios está escrito en su mayoría, sí, por Salomón, por el rey Salomón, pero también está escrito por otros autores. Uno de ellos es Lemuel y el otro se llama Agur. De manera que cuando usted lea también los proverbios, ahí se va a ir dando cuenta que no todos son de Salomón, que hay otros también escritores de estos proverbios, ¿verdad? Y este libro es un libro desde luego de sabiduría que está enfocado principalmente a los jóvenes para que aprendan a vivir conforme marca la ley, la palabra. Pero esto no nos excluye a nosotros que ya tenemos una edad pues más avanzada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a aprender del Señor en diferentes etapas de nuestras vidas, en diferentes edades, y lo cual quiere decir que somos jóvenes espirituales, que tenemos que estar aprendiendo también a caminar conforme a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Como nos muestra el texto, en aquella época, hoy también en la actualidad llama a los jóvenes, hombres y mujeres, y también nos llama a los jóvenes espirituales para que aprendamos a entregar, a preguntar las interrogantes que tenemos
al Señor para vivir y Él nos dará una respuesta por medio, desde luego, de su sabiduría. Dice nuestro versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. Usted sabe que el rey Salomón, para ascender el trono, para tomarlo, pudo haber pedido, porque Dios le decía, pide lo que quieras. Pudo haber pedido lo que él quisiera, le dio esta libertad. Pero lo que Salomón escogió fue sabiduría. Y parece muy simple, ¿verdad? Haber escogido nada más sabiduría. Pero era lo que necesitaba precisamente el rey Salomón, sabiduría para cargar sobre sus lomos el reino que estaba recibiendo en sus manos. De manera que hoy nosotros como padres también debemos de pedir esta sabiduría para gobernar nuestro hogar. Los jóvenes deben de pedir sabiduría para el día de mañana, para saber a empezar con el Señor, a tomar estas decisiones que sean correctas para nuestras vidas. Nos está abarcando entonces a todos el Señor. Y este libro nos enseña a entender sabiduría, y esta sabiduría no tiene que ver con la lógica humana de las cosas, no tiene que ver con ello, sino con la aplicación de una sabiduría que no es de este mundo. La semana pasada, ¿recuerdan ustedes que hablábamos de dónde procede esta sabiduría? Dijimos que de lo alto, ¿verdad? Desde allá. Entonces dijimos también que no tiene límites y no es de este mundo. Esta sabiduría que el Señor nos enseña, desde luego que es divina. Ahora, tenemos que hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento. Una persona puede tener mucho conocimiento, y es más, una persona, un hombre o mujer cristiano puede conocer perfectamente la Biblia, sabérsela, decir muchos versículos, pero esto no es realmente lo importante. Lo importante es que los aplique sabiamente como el Señor nos lo está pidiendo. Podemos estar llenos de conocimientos, pero no llenos de sabiduría, y esta es la diferencia. El conocimiento es la recopilación de los hechos, y la sabiduría es el uso correcto de lo que sabemos aplicar y debemos en la vida diaria. Esa es la sabiduría. Si nos está diciendo que el versículo 2, para entender y aplicar esta sabiduría. El significado bíblico de sabiduría se refiere a que Dios es el origen y la fuente de toda sabiduría, y el reconocimiento que nosotros hacemos de ella, sí, proviene de lo alto. Desde allá la derrama Dios para nosotros, no está limitada. Y esta sabiduría la vamos a materializar cuando la pongamos por obra, sus leyes y sus mandamientos. Usted sabe este versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así es como el Señor quiere que caminemos, en luz y no en tinieblas, y que tengamos una guía, ¿verdad? Ya desde ahí nos lo está diciendo. Y lo quiere el Señor derramar esta sabiduría para que nosotros aprendamos a vivir bien conforme a la palabra, poniéndola por obra. Para entender, dice el versículo 2, sabiduría y doctrina. Y esto es entender que toda la Biblia es doctrina, por tanto, es enseñanza. La doctrina no es otra cosa más que la enseñanza. De manera que toda esta Biblia, la que usted tiene ahí en sus manos, es una enseñanza que el Señor ya nos ha entregado para que nosotros aprendamos a vivir bien. De tal manera que usted puede ver que la doctrina es el conjunto de principios eternos que tienen que ver con la revelación que Dios ya hizo de sí mismo
y que nosotros ahora nos corresponde ponerla por obra. Lo que el Señor nos enseña tenemos que ponerla por obra. Lo que el Señor nos enseña tiene que ser congruente en nuestras vidas. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos está diciendo. Una vez habiendo aprendido y pidiéndole a Dios esta sabiduría, ahora por medio de la doctrina que es la enseñanza, pues la aplicamos a nuestra vida diaria. Y también ya en alguna ocasión dijimos, ¿quién tiene problemas? ¿Quién ha vivido desiertos? ¿Quién ha tenido tribulaciones? ¿Quién tiene dificultades? Y les dije, yo soy el primero, ¿sí? Pero también me ha costado tener que aprender a vivir sabiamente, porque al principio pues era muy arrebatado, sí debo decirles, pero hasta que aprendí a conectar la sabiduría con la forma de vivir, es entonces cuando esta sabiduría se pone por obra. Y esto tiene que ver con la palabra de Dios puesta por obra, pues soportar, dijimos, las situaciones difíciles con gozo, no con queja. Con queja en el mundo, con gozo, con sabiduría del Señor, ¿verdad? Ahora, pues como dije, no se trata de sabernos toda la Biblia. Si no la ponemos por obra porque no tenemos fe en ella, ¿qué efectos va a surtir? Ninguno, ¿verdad? Debemos de creer en la palabra, nuestra fe puesta ahí, esa sabiduría, y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. La palabra de Dios toda es sabiduría. Si usted está falto de sabiduría, dice la palabra, pídala. Ahí está, al alcance de la mano de cada uno de nosotros. Lo que sucede es que algunas porciones de la Biblia no nos gusta ponerlas por obra. Quisiéramos quitarla, arrancar esa palabra que no nos gusta. Quisiéramos que no se nos aplicara a nosotros. Pero no es lo que el Señor pide. Lo pide de manera integral. Si nos hace libres de manera integral, quiere que apliquemos la palabra de manera integral. Y entonces a algunos se nos hace muy difícil cumplir con la palabra, y a otros, aunque sea regañadientes, aunque no nos guste, pues se hace también, ¿verdad? Por eso les decía, no es de manera natural que el hombre busca a Dios y su consejo, a Dios y su sabiduría. No. Pero cuando aprendemos de ella, dice que es miel a nosotros la palabra. Y aprendemos a reflexionar en la palabra, porque también nos lo pide que debemos de hacerlo, ¿verdad? Versículo 2 sigue diciendo, para conocer razones prudentes. La prudencia se ha definido como la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de nuestros actos, y entonces debemos de actuar responsablemente. Un joven se quiere comer la vida y actúa muchas veces de manera impetuosa, ¿verdad? Actúa por impulsos. Y los jóvenes espirituales, aunque tengamos nuestra edad, muchas veces así fuimos. Por eso estábamos cuestionando muchas porciones de la palabra, porque no nos agradaba y queríamos hacer como nosotros creíamos que deben de ser las cosas. De igual manera lo hacen los jóvenes. Ahora sí, dice el Señor, pidan sabiduría, y la pedimos, y queremos que surta un efecto como mágico entre nosotros. Pero déjenme decirles dónde radica esta magia, que no es tal, pero para que surta sus efectos. Cuando nosotros pedimos sabiduría al Señor, debe de haber temor en nuestros corazones y creer por fe que Él nos la va a dar, para que aprendamos a vivir conforme a la palabra. Porque de otra manera, si no hay temor en esa sabiduría que estamos pidiendo, seguiremos estando en la misma línea. Estaremos detenidos.
no estamos entendiendo de la palabra. Y no estamos entendiendo de la palabra precisamente porque no le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude y que interceda por nosotros, que nos revele esa palabra que el Señor tiene para nosotros. Porque muchas de las veces queremos que de manera inteligente entendamos esa palabra y se aplique a nuestras vidas. No. Cuando pedimos sabiduría, insisto, con ese temor reverencial al Señor, es cuando la vamos a aplicar como Él nos está pidiendo que la apliquemos. ¿Cómo la vamos a aplicar? Con las enseñanzas que nos está dando, no con mis experiencias que estoy viviendo. Sí, vivo experiencias, pero esas experiencias tengo que afrontarlas con la sabiduría de la palabra, con la enseñanza que ya me dio para aprender a soportar tiempos difíciles. Vivir bien para el Señor es soportar estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Recuerda usted que dijo Jesús que en el mundo tendremos aflicción. ¿Cómo lo vamos a soportar? Dice que no tengamos temor, que Él ya ha vencido el mundo, de manera que entonces por medio de Jesús vamos a aprender a vivir con sabiduría y poniendo por obra la palabra, no haciendo a un lado la palabra. Ciertamente, en las diferentes situaciones que estamos viviendo, es bien fácil apartarse de la palabra. Mire, en esta jornada de oración, pues la mayoría de las peticiones es por salud. Pero en medio de esa salud hay queja. En medio de esa salud buscamos un milagro de sanidad. Pero en medio de lo que estamos viviendo, de esa salud quebrantada, debemos de aprender a vivir con gozo, y ya lo hablamos en otra ocasión, y darle gracias a Dios por lo que vivo, porque no estoy solo. Y cuando yo comienzo a quejarme de lo que me está sucediendo, entonces de esa manera tan sutil me aparto de la palabra, me aparto de vivir sabiamente, porque el Señor me dice que debo de mantener un gozo, de manera que hay que tener mucho cuidado para que aprendamos a vivir precisamente con la sabiduría que el Señor nos da. Ahora mire, el punto número 2, la sabiduría está al alcance de todos, ¿sí? Dice el versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Hablamos ya también que si hay falta de sabiduría, ¿qué debemos de hacer? Pedirla, ¿verdad? Pero déjeme decirle que la búsqueda de la sabiduría de Dios no es tan popular. No es tan popular. No es algo que la gente realmente estemos buscando con el corazón. Hoy en día sí, nuestro corazón está inclinado al mundo, a esa sabiduría en la que buscamos ser llenos de conocimientos y en obtener una mejor educación cada día y pretender vivir mejor con la economía que suponemos por tener esos conocimientos va a mejorar en nuestras vidas, que vamos a tener una vida diferente. Pero ya la palabra, sabe usted que nos dice que esta vida es efímera y es fugaz. ¿Cuántos años va a vivir? ¿100? ¿105? ¿Cuántos años tiene la eternidad? De manera que esta vida es de paso, es efímera, ¿verdad? Proverbios 3:5 nos dice: fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y esto que nos está diciendo es contrario a lo que el mundo nos enseña, a vivir llenos de conocimientos. Dios mismo nos llama a verlo a Él en sabiduría y poner nuestra confianza a Él.
pero no nos pide que lo hagamos tan solo de palabras, sino entregando nuestros corazones para que verdaderamente aprendamos a vivir sabiamente dependiendo de Él. ¿Por qué? Porque es Él quien nos guía y es Él quien nos da el consejo, ¿verdad? Cuando estamos en situaciones difíciles. Muchas veces los consejos adquiridos de manera terrenal no son suficientes para enfrentar una situación difícil que estamos llevando a cabo. ¿Por qué? Porque la llevamos a cabo en nuestras fuerzas, pero seguiremos luchando y luchando y luchando y nos cansaremos. Pero no nos estamos dando cuenta que no estamos aprendiendo de la sabiduría de Dios para ponerla en práctica, para ponerla en obra, como Él nos está diciendo que debemos de hacer. Mire, hay hombres de familias que son proveedores de su casa, y esto es la mayoría, ¿verdad? La mayoría son proveedores en su casa y pueden tener mucho éxito en el trabajo, pueden tener mucho éxito en sus negocios y pueden tener colgados en sus oficinas muchos títulos con los cuales les reconozcan y avalen que es una persona llena de experiencia en el área que se está desarrollando, ¿verdad? Y trabaja y trabaja y trabaja muy bien. Y qué bueno por él. Pero su vida se puede encontrar vacía de amor familiar. ¿Sí? Es un padre responsable porque es un padre proveedor, pero no es un padre tal vez exitoso al interior de su familia. El conocimiento humano aísla de la familia. ¿Por qué? Porque estamos entregados más al trabajo que a la familia. Estamos más entregados al trabajo que a conocer de Dios. Y cuando pasan los años y pretenden hacerlo, pues se dan cuenta que los hijos ya crecieron y que los hijos están formando sus hogares, sus familias. Voy a abrir un poquito mi corazón con ustedes y les voy a compartir lo siguiente. Hace muchos años, bueno, mi esposa y yo tenemos 3 hijas, algunos lo saben, otros no, pero tenemos 3 hijas. Ellas eran pequeñas todavía y en esto del éxito que le estoy hablando, mi esposa tenía la oportunidad de un muy buen trabajo, me refiero al ingreso económico que se iba a obtener. Pero también antes habíamos hablado cómo queríamos a nuestra familia y queríamos una familia unida. Pero el mundo también nos llamaba, desde luego. Y entonces me dice mi esposa, está esta oportunidad y bien, le dije, está bien. Le digo, si quieres ir adelante, le digo, pero me vas a poner un chofer para que pueda yo moverme y llevar a mis hijas al mejor colegio, desde luego. Y a ti no te vamos a ver tal vez ni en las vacaciones. ¿Por qué? Porque te vas a mantener ocupada en el trabajo, ahí. Reflexionó mi esposa y después me dice, ¿sabes qué? Mejor no. Yo sí quiero una familia. Yo sí quiero una familia. Y Dios hasta el día de hoy nos ha mantenido en esa familia. Y hoy va creciendo la familia, hoy tenemos nietos también. Y puede pensarse que dejé lo más que era económicamente por lo menos, pero no. Acumulamos un gran tesoro en la familia. Y ahí es donde pusimos nuestros ojos para tener a esta sabiduría. La sabiduría está al alcance de todos aquellos que reciben el consejo de prudencia. Hay que ser prudentes, no hay que dejarnos deslumbrar, hay que saber tomar decisiones desde la palabra que van a ser trascendentales en nuestras vidas. O tenemos una familia o no la tenemos, ¿verdad? O tenemos un Dios que conocemos, adoramos, alabamos, recibimos su consejo, o tenemos un Dios a medias. Pero Él nos ha dicho que no quiere medias, o fríos o calientes, pero no quiere medias.
Este libro de sabiduría, ¿cuántas veces lo ha leído usted? Si no lo ha hecho, es un buen momento de leerlo. Si ya lo ha hecho, vuelva a releerlo. Vuelva a releerlo. Usted tiene al alcance la sabiduría de Dios y lo único que necesita es abrir su Biblia, buscar este libro de Proverbios, aunque ya dijimos que toda la palabra es sabiduría, pero puede hacerlo. Los proverbios nos ayudan también a vivir bien, a saber cómo tomar nuestras decisiones. Y cuando lo hacemos se mostrará la justicia, el juicio y la equidad van a fluir en nuestras vidas, porque no vamos a aplicar nuestro personal juicio. Vamos a ver cómo actúa Dios. Vamos a aprender cómo ser equitativos, no lo que yo considero que es equitativo, ¿verdad? Y el juicio que debemos de hacer. No debemos de hacer juicios realmente en contra de los hermanos, sino ayudarles, exhortarles, animarles a que inclinen sus corazones por conocer quién es Dios. Justicia, juicio y equidad significa mantener y actuar con rectitud un comportamiento correcto. Esto es vivir bien y reflejarlo. En nuestras vidas, antes de venir a los pies de Cristo, teníamos un concepto muy personal de lo que era hacer lo correcto. Y pues para algunas personas podíamos coincidir, pero tal vez con otras no. El Señor nos dice que es lo correcto y no se mueve. Lo correcto para el Señor es lo correcto y de ahí no se mueve. Entonces no es de manera personal lo que yo considere que es sabiduría del Señor, sino que el Señor me dice cuál es la sabiduría con la que debo de regir mi vida. ¿Cuál es la sabiduría para medir con mi vara lo que tengo que hacer? Lo que Dios me dice que tengo que hacer. Y hoy podemos mantener nosotros una correcta relación con Dios, tanto como con el prójimo. ¿Qué es lo que Dios nos dice en su sabiduría? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Pero esto es sabiduría. Dice el versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. El escritor está insistiendo que debemos de actuar con prudencia. El simple es aquella persona ingenua y que actúa en base a su propia opinión, o como dice la palabra, o que anda de un lugar a otro tratando de tener una opinión, pero no logra tenerla. Ese es un simple, ¿verdad? Lo que la palabra le llama una persona simple. ¿Por qué? Porque muchas veces actúa con insensatez, el simple. Un hijo de Dios, luego entonces, no debe de actuar con insensatez ni por impulsos. Algunas decisiones individuales y otras decisiones familiares se llegan a tomar de manera imprudente. Las decisiones que tomamos al interior de la familia impactan para el futuro de nuestros hijos, impactan para el futuro de nuestras familias cuando actuamos con insensatez. Pero una vez vueltos nuestros ojos a Cristo y pidiendo esta sabiduría que proviene del Padre, nuestro actuar en la familia va a ser diferente y sí va a tener unos efectos que van a ser derramados desde los principios eternos. Desde ahí los vamos a conocer. Principios eternos, ¿verdad? O actuamos de manera sabia y las decisiones son para bien, o actuamos de manera imprudente y tendremos que atenernos a las consecuencias. Esa es la prudencia. Punto número 3, dice que Dios aumenta sabiduría. Versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos. Lo que el Señor quiere y lo que nos está enseñando es que nosotros como sus hijos actuemos prudentemente.
Que nos cuidemos de no pecar, sí, de ser sagaces, sí, y huir de la tentación, ¿verdad? Una vez que nosotros tomamos decisión y nos dedicamos a adquirir primeramente por medio de la lectura de la Biblia este conocimiento de la palabra, aumentamos el saber de Dios, aumentamos nosotros de conocer quién es realmente Dios, no tan solo el Dios de costumbres, de tradiciones y de ritos, no, Él no quiere que conozcamos de esa manera a su persona, pero cuando nosotros lo hacemos no es para jactancia personal tampoco, hay que tener cuidado. Lo vamos a conocer a Dios, vamos a hablar de Él, vamos a proclamarlo, pero no vamos a sentirnos con mayor conocimiento que los demás o sabiduría. No es para arrogancia que se nos aumente el saber de Dios. Estos proverbios son como un espejo que refleja lo que somos y lo que necesitamos. Si somos necios, orgullosos o simples, vamos a vernos reflejados precisamente ahí en este libro. Gracias, Vero. Perdón. Vamos a vernos entonces reflejados ahí en este libro. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué decisiones estamos tomando, verdad? Los proverbios nos ayudan a cumplir los propósitos de Dios, porque son enseñanza de Él para poner por práctica, para andar en la vida. Nos enseña para qué sirve la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es para vivir bien, no es para jactancia. La sabiduría de Dios nos sirve para que aprendamos desde su palabra verdades eminentemente prácticas que son y pondremos en nuestra vida diaria, verdades que son y que estaremos poniendo por práctica en nuestra vida diaria. Esa es su sabiduría. Tiene que ver con asuntos y temas que enriquezcan nuestra relación primeramente con Dios y después con nuestro prójimo. Para eso nos sirve la sabiduría de Dios. Tenemos que conectar la sabiduría con la enseñanza. La sabiduría nos sirve para vivir una vida primeramente apartada del pecado. Nos sirve también para aprender a vivir en armonía con nuestro semejante. Nos sirve para aprender a afrontar las situaciones difíciles que estemos viviendo. Para esto nos sirve la sabiduría de Dios. Para esto nos dice que la pidamos. Por medio de la sabiduría de Dios, aprendemos a no generar pleitos. Ustedes no estuvieron el viernes aquí en el Festival de la Palabra. Voy a hacer el comercial. Venga, le invito. El viernes se nos habló de la paz, de ser pacificadores. ¿Para qué nos sirve la sabiduría de Dios? Para ser pacificadores. El hermano Rodrigo nos amplió este tema de la palabra y dice uno, sí, coincide con lo que el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Que seamos pacificadores, que no actuemos por impulsos, que no seamos pleitistas, que no seamos contenciosos, ni con los hermanos, ni con los amigos, ni con nuestras esposas o los esposos, ni con nuestros hijos, sino aprender a vivir bajo la guía de nuestro Señor. Para eso nos enseña sabiduría. Póngase de pie, iglesia. ¿Usted sabe cuál es el propósito que tiene Dios para su vida? Tenemos un propósito general, ¿verdad? Pero hay también planes y propósitos que el Señor tiene de manera particular para nuestras vidas. Y la sabiduría de Dios nos sirve para cumplir precisamente con esos planes y propósitos de Dios en nuestras vidas.
La sabiduría de Dios nos sirve para someternos a su control y voluntad, ya que esta es mejor que la nuestra. La sabiduría de Dios nos sirve para apartarnos del pecado por medio del Espíritu Santo. De manera que no es para hacernos más inteligentes humanamente, sino para aprender a entregar el corazón en temor, en adoración a Él, y de esta manera el Señor nos dará esa sabiduría que nos dice que se la pidamos. Acompáñeme a orar. Dios, gracias, Padre bendito, porque tú no te quedas con nada, Señor, sino que quieres derramar en nuestras vidas y que en nuestros corazones atesoremos tu palabra. Es palabra de sabiduría todo lo que podemos leer, aprender de ti, Señor, por medio de las enseñanzas que tu Hijo Jesucristo nos dejó. Gracias, Dios, porque vemos cómo te mueves, Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, llamando a tus siervos, Señor, a trabajar bajo tu voluntad. Hoy queremos, Señor, hacer esta voluntad. Hoy queremos adquirir esta sabiduría, Señor. Guarda nuestros corazones para que con temor y temblor pidamos esta sabiduría para aprender a vivir bien, para aprender a vivir conforme a los principios eternos, Señor, que tú nos revelas y nos enseñas por medio de tu palabra. No tan solo a tener el conocimiento, Señor, de la misma, sino a reflejarla, a que se vea tu rostro en el nuestro, Señor, a reflejarte a ti como Señor nuestro, a aprender a hacer tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Por eso es que tú quieres darnos esta sabiduría que procede de lo alto, Dios, para que nosotros la apliquemos. Gracias, Señor, porque tú, siendo Dios, de manera humilde nos dices qué es lo que tú quieres en tu plan y propósito para nosotros. Gracias. Ayúdanos a entender estas palabras, Señor, de sabiduría que quieres que aprendamos y a poner por obra. Que aprendamos a depender de ti, que aprendamos, Señor, a vivir en confianza, sabiendo que tu presencia es de continuo en nuestras vidas. Dios, eres Dios que marca el camino. Dios, eres Dios que ilumina el camino. Dios, eres Dios que tiene tendida su diestra para llevarnos de su mano, Señor, ahí a adquirir esa sabiduría. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.